Durante muchos años, Carmen Gloria Arroyo fue considerada una de las mujeres más firmes, directas y respetadas de la televisión chilena. Su manera de hablar, su seguridad frente a las cámaras y su capacidad para enfrentarse a los conflictos más delicados la convirtieron en una figura admirada por miles de espectadores. En su programa escuchaba historias de traición, abandono, deudas, separaciones y familias destruidas. Analizaba cada caso con precisión y recordaba constantemente que ninguna persona debía aceptar una vida marcada por la humillación, el miedo o la falta de respeto. Frente al público, Carmen parecía tener siempre una respuesta. Sabía cuándo intervenir, cuándo guardar silencio y cuándo pronunciar una frase capaz de cambiar la perspectiva de quienes acudían a ella buscando ayuda. Su imagen transmitía autoridad, disciplina y fortaleza. Era difícil imaginar que una mujer acostumbrada a resolver los problemas de otros pudiera encontrarse atrapada en una situación que no sabía cómo solucionar. Sin embargo, detrás del maquillaje, de las luces del estudio y de la voz segura con la que conducía cada emisión, existía otra Carmen. Una mujer que también sentía cansancio, frustración y miedo. Una mujer que, al cerrar la puerta de su casa, dejaba de ser la profesional admirada por el público y debía enfrentarse a un silencio que cada día se volvía más pesado. Honesta narración, todo comenzó de una manera casi imperceptible. No hubo una gran pelea capaz de destruirlo todo en una sola noche. Tampoco existió un momento exacto en el que Carmen pudiera afirmar que la felicidad había terminado. La distancia apareció lentamente, escondida entre pequeñas discusiones, respuestas frías y conversaciones que nunca llegaban a completarse. Al principio, Carmen pensó que se trataba de una etapa. Las obligaciones laborales, los compromisos familiares y el agotamiento podían afectar a cualquier pareja. Se convenció de que, con paciencia, las cosas volverían a ser como antes. Recordaba los primeros años de la relación, cuando ambos podían hablar durante horas, compartir proyectos y reírse de las dificultades cotidianas. Aquellos recuerdos se convirtieron en la principal razón para seguir intentando salvar lo que todavía quedaba. Pero el tiempo pasaba y la convivencia se hacía cada vez más difícil. Las cenas dejaron de ser momentos de encuentro. Muchas noches, Carmen se sentaba frente a él esperando iniciar una conversación, pero solo encontraba monosílabos, indiferencia o una mirada perdida en el teléfono. Cuando trataba de explicar cómo se sentía, recibía respuestas que minimizaban su dolor. Le decían que estaba demasiado cansada, que exageraba o que buscaba problemas donde no los había. Poco a poco, comenzó a dudar de sí misma. Quizá realmente estaba exagerando. Tal vez exigía demasiado. Era posible que todas las relaciones atravesaran etapas similares y que ella simplemente no supiera adaptarse. Esas ideas se repetían en su mente cada vez que intentaba justificar una convivencia que ya no le ofrecía tranquilidad. La contradicción era dolorosa. Durante el día aconsejaba a otras mujeres que no permitieran que nadie silenciara sus emociones. Les decía que debían establecer límites y recuperar su dignidad. Pero al regresar a casa, Carmen evitaba ciertos temas para no provocar una nueva discusión. Medía sus palabras, controlaba sus gestos y aprendía a reconocer el estado de ánimo de la otra persona antes de atreverse a hablar. Había comenzado a vivir con cautela. La casa, que alguna vez representó seguridad y descanso, se transformó en un espacio lleno de tensión. Cada sonido podía anunciar una discusión. Una pregunta sencilla podía recibir una respuesta agresiva. Una decisión cotidiana podía convertirse en motivo de reproches. Carmen sentía que debía caminar sobre un suelo frágil, temiendo que cualquier paso pudiera romper el poco equilibrio que aún conservaban. Lo más difícil era mantener las apariencias. En eventos públicos, ambos sonreían. Frente a los conocidos, parecían una pareja estable. Las fotografías mostraban cercanía y normalidad. Nadie podía imaginar lo que ocurría cuando las cámaras desaparecían y la puerta de la casa se cerraba. Carmen sabía que cualquier gesto extraño podía provocar rumores,
por lo que se esforzaba en proteger su privacidad y evitar que sus problemas se convirtieran en espectáculo. Esa protección, sin embargo, comenzó a convertirse en una prisión. Para evitar preguntas, Carmen ocultaba el cansancio. Decía que todo estaba bien, aunque por dentro se sintiera vacía. Cuando sus amigos notaban que estaba más silenciosa, ella culpaba al trabajo. Cuando sus familiares preguntaban por su relación, cambiaba de tema. No quería preocuparlos, y tampoco deseaba escuchar una verdad que todavía no estaba preparada para aceptar. Cada mañana se miraba al espejo antes de salir hacia el estudio. Se maquillaba cuidadosamente, respiraba hondo y ensayaba una sonrisa. Una vez frente a las cámaras, volvía a ser la mujer segura que todos conocían. Nadie percibía que, detrás de aquella mirada firme, existía una persona agotada de fingir. Con el paso de los meses, el trabajo se convirtió en su refugio. Carmen llegaba temprano al canal o ahí aceptaba permanecer más tiempo del necesario. Las reuniones, las grabaciones y la preparación de los casos le permitían retrasar el regreso a casa. Allí, rodeada de compañeros y obligaciones, se sentía útil, escuchada y respetada. Pero al terminar la jornada, una sensación de angustia aparecía mientras conducía de regreso. Sabía que la esperaba el mismo silencio, la misma distancia, la misma sensación de estar acompañada y al mismo tiempo, profundamente sola. A los 61 años, Carmen comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría sostener aquella vida. Había dedicado décadas a construir una carrera, educar a sus hijos y defender la justicia. Había superado obstáculos profesionales, críticas públicas y momentos difíciles. Sin embargo, nunca imaginó que uno de sus mayores desafíos sería reconocer que su propia casa había dejado de ser un lugar de paz. Una noche, después de una discusión aparentemente insignificante, Carmen se encerró en una habitación. No lloró inmediatamente. Permaneció sentada, observando sus manos y escuchando el silencio. Por primera vez, no intentó justificar lo ocurrido. No buscó una explicación amable, ni se convenció de que al día siguiente todo mejoraría. Se permitió pensar con sinceridad. Comprendió que no estaba viviendo, sino resistiendo. Sus días estaban organizados alrededor del esfuerzo de evitar conflictos. Había dejado de expresar deseos, opiniones y necesidades. Estaba sacrificando su tranquilidad para proteger una relación que ya no parecía protegerla a ella. Aquella noche sintió miedo, pero también claridad. La frase que había guardado durante tanto tiempo comenzó a formarse en su interior. No era una amenaza ni un intento de provocar una reacción. Era la conclusión de una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas. No puedo soportarlo más. Al pronunciar esas palabras en voz baja, Carmen comprendió que algo había cambiado para siempre. Tal vez todavía no sabía qué decisión tomaría. Quizá intentaría mantener una última conversación o buscar ayuda antes de poner fin a aquella etapa. Pero ya no podía fingir que todo estaba bien. Por primera vez, dejó de preguntarse qué pensarían los demás y comenzó a preguntarse qué necesitaba ella para volver a sentirse viva. Esa pregunta marcaría el comienzo de una transformación profunda. La mujer que había defendido a tantas personas estaba a punto de comprender que también tenía derecho a defenderse a sí misma. La mujer que había defendido a tantas personas estaba a punto de comprender que también tenía derecho a defenderse a sí misma. Sin embargo, aceptar esa verdad no significaba que el camino fuera sencillo. Durante mucho tiempo, Carmen había aprendido a resolver conflictos mediante la lógica, la paciencia y las palabras. Pero esta vez no se encontraba frente a un caso ajeno, sino ante su propia vida. Y cuando las emociones estaban involucradas, ninguna respuesta parecía completamente correcta. Después de aquella noche, comenzó a observar su rutina de una manera diferente. Los detalles que antes intentaba ignorar adquirieron un significado más profundo. El silencio durante el desayuno ya no parecía una simple consecuencia del cansancio. Las respuestas cortantes dejaron de parecer un mal momento pasajero.
Incluso la distancia física dentro de la casa se convirtió en la evidencia de algo que ambos evitaban nombrar. Vivían bajo el mismo techo, pero habían dejado de compartir una verdadera intimidad. Las conversaciones se reducían a asuntos prácticos. Horarios, compromisos, cuentas, llamados pendientes o decisiones domésticas. Todo lo demás parecía prohibido. Hablar de sentimientos podía terminar en reproches. Recordar el pasado generaba incomodidad. Mencionar el futuro se había vuelto casi imposible, porque ninguno de los dos parecía saber si todavía existía un proyecto en común. Carmen comenzó a sentir que su hogar ya no era un espacio de descanso, sino un territorio en el que debía mantenerse alerta. Antes de hablar, elegía cuidadosamente las palabras. Antes de hacer una pregunta, imaginaba todas las respuestas posibles. Antes de expresar una incomodidad, evaluaba si tenía fuerzas suficientes para soportar otra discusión. Aquella tensión permanente comenzó a afectar incluso los momentos más sencillos. Una puerta cerrada con demasiada fuerza podía alterar el ambiente durante horas. Un cambio de planes podía despertar sospechas o reproches. Una llamada sin responder podía transformarse en una nueva fuente de conflicto. Nada parecía realmente grave cuando se observaba de manera aislada, pero la acumulación de pequeñas heridas había construido una barrera difícil de atravesar. Carmen intentó hablar varias veces. En algunas ocasiones, eligió un tono sereno. Explicó que se sentía sola, que necesitaba recuperar la comunicación y que no deseaba continuar viviendo como dos extraños. En otras oportunidades, habló desde el cansancio y permitió que apareciera la frustración. Pero el resultado era casi siempre el mismo. Una promesa momentánea, una disculpa incompleta o una nueva discusión sobre quién tenía la culpa. Lo que ella buscaba no era una victoria. No quería demostrar que tenía razón ni convertir la relación en un juicio. Quería sentirse escuchada. Necesitaba saber que su dolor era importante para la persona con la que había compartido tantos años. Sin embargo, cada intento parecía confirmar que se encontraba emocionalmente sola. La convivencia comenzó a convertirse en una representación. Frente a familiares y amigos, ambos trataban de conservar cierta normalidad. Asistían a reuniones, sonreían para las fotografías y respondían con frases breves cuando alguien preguntaba por su relación. Carmen había aprendido a cambiar de tema con elegancia. Su experiencia frente a las cámaras le permitía controlar la expresión del rostro, incluso cuando por dentro sentía que todo se desmoronaba. Pero las apariencias exigían un esfuerzo cada vez mayor. Después de cada evento público, regresaba a casa exhausta. No por la exposición ni por las preguntas, sino por la obligación de fingir que todavía existía una armonía que hacía tiempo se había perdido. En ocasiones, al mirar las fotografías publicadas, apenas podía reconocerse en aquella mujer sonriente. Sabía que la imagen mostraba solo unos segundos cuidadosamente seleccionados, mientras ocultaba las horas de silencio que venían después. El trabajo se transformó en su refugio más seguro. En el estudio podía concentrarse en los problemas de otras personas. Allí tenía una función clara, una responsabilidad y un equipo que valoraba sus opiniones. Cada grabación le ofrecía unas horas de distancia respecto de su propia realidad. Podía escuchar, analizar y decidir sin que nadie cuestionara constantemente sus emociones. Sin embargo, algunos testimonios comenzaron a afectarla más de lo habitual. Cuando una mujer relataba que había pasado años esperando que su pareja cambiara, Carmen sentía una presión en el pecho. Cuando alguien confesaba que permanecía en una relación por miedo a empezar de nuevo, ella desviaba la mirada durante unos segundos. Y cuando aconsejaba establecer límites, una voz interior le preguntaba por qué no era capaz de aplicar esas mismas palabras en su propia casa. Aquella contradicción se volvió imposible de ignorar. Una tarde, después de escuchar a una invitada decir que la verdadera soledad no comienza cuando una relación termina, sino cuando una persona deja de sentirse acompañada dentro de ella, Carmen permaneció en silencio. La frase parecía describir exactamente lo que estaba viviendo. Había confundido compañía con presencia física.
Había pensado que compartir una casa significaba compartir una vida. Pero ahora comprendía que dos personas podían estar separadas por una distancia emocional mucho más profunda que cualquier cantidad de kilómetros. Esa noche regresó más tarde de lo habitual. Entró en silencio y observó la casa. Todo parecía en orden. Los muebles, las luces, las fotografías, los objetos cotidianos. Sin embargo, no sintió alivio. Por el contrario, una sensación de opresión volvió a instalarse en su pecho. Fue entonces cuando comprendió que no temía estar sola. Lo que realmente temía era continuar sintiéndose sola al lado de alguien. La idea de marcharse o transformar radicalmente la relación la asustaba. Había recuerdos, costumbre y años compartidos. También existía el miedo a las preguntas, a los comentarios públicos y a la posibilidad de equivocarse. Carmen sabía que cualquier decisión tendría consecuencias, pero permanecer inmóvil también era una decisión, y quizás era la que más daño le estaba causando. Durante los días siguientes comenzó a escribir. No preparaba un discurso público, ni una declaración para la prensa. Escribía para sí misma. Anotaba lo que sentía, las situaciones que la habían lastimado, y las veces que había renunciado a expresar una necesidad para evitar conflictos. Al leer aquellas páginas, descubrió que el problema no era reciente. Había señales que llevaba demasiado tiempo justificando. También escribió lo que esperaba de una relación: respeto, tranquilidad, comunicación, apoyo y libertad para ser ella misma. La lista no contenía exigencias imposibles. Eran necesidades básicas que cualquier vínculo sano debía ofrecer. Al comparar ambas partes, la diferencia resultó dolorosa. Carmen comprendió que no podía seguir esperando que el tiempo resolviera por sí solo lo que ambos se negaban a enfrentar. Necesitaba hablar con absoluta honestidad. Aunque aquella conversación pudiera marcar el final de una etapa, eligió una noche tranquila. Apagó el teléfono, respiró profundamente y se sentó frente a él. Esta vez no quería discutir sobre acontecimientos aislados. Deseaba hablar de la convivencia completa, del cansancio acumulado y de la sensación de haber desaparecido poco a poco dentro de su propia relación. Al principio, su voz se tembló. Después se volvió más firme. Explicó que estaba agotada de medir cada palabra. Dijo que no quería continuar viviendo en un ambiente donde la indiferencia pesaba más que el afecto. Reconoció que había intentado proteger la relación, pero que en ese proceso había dejado de protegerse a sí misma. No lanzó acusaciones innecesarias. Tampoco utilizó palabras para herir. Habló desde una tristeza profunda y desde la claridad de alguien que ya había soportado demasiado. Finalmente, pronunció la frase que durante meses había permanecido atrapada en su interior. No puedo soportarlo más. Esto se ha convertido en una pesadilla. Así no quiero seguir viviendo. Después de decirlo, el silencio ocupó la habitación. Pero esta vez aquel silencio fue diferente. Ya no representaba miedo ni resignación. Era el espacio que quedaba después de una verdad finalmente pronunciada. Carmen no sabía cuál sería la respuesta, ni qué ocurriría al día siguiente. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había recuperado algo esencial: su propia voz. La mujer fuerte que todos conocían había dejado de esconder sus heridas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Carmen comprendió que ninguna transformación podía comenzar mientras continuara negando su dolor. La mujer fuerte que todos conocían había dejado de esconder sus heridas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Carmen comprendió que ninguna transformación podía comenzar mientras continuara negando su dolor. Después de aquella conversación, la casa pareció quedar suspendida en una calma extraña. No era la tranquilidad que ella había deseado durante tanto tiempo, sino un silencio cargado de preguntas. Las palabras ya habían sido pronunciadas y no podían retirarse. Por primera vez, ambos se encontraban frente a una realidad que durante meses habían intentado evitar. Carmen pasó esa noche casi sin dormir. Repasó cada frase, cada gesto y cada pausa. Se preguntó si había sido demasiado dura, si debía haber esperado otro momento, o si todavía existía una manera de recuperar lo perdido. La culpa apareció de inmediato,
como suele ocurrir cuando una persona acostumbrada a resistir decide finalmente establecer un límite. Durante años había aprendido a cuidar a los demás. Pensaba en sus hijos, en la familia, en el trabajo y en las consecuencias públicas de cualquier decisión. Pero pocas veces se había detenido a preguntarse cuánto daño se estaba causando a sí misma para mantener intacta una apariencia de estabilidad. A la mañana siguiente, al mirarse en el espejo, no vio una mujer derrotada. Vio a alguien cansado, pero también más honesto. Había miedo en sus ojos, aunque junto a él aparecía una determinación que creía perdida. No sabía si la relación terminaría definitivamente. Tampoco sabía si sería posible reconstruirla. Lo único que tenía claro era que no aceptaría regresar al mismo punto. Cualquier camino futuro tendría que comenzar con respeto, escucha y cambios reales. Las promesas ya no serían suficientes. Carmen entendió que establecer un límite no significaba dejar de amar. En ocasiones, amar también implica reconocer que una forma de convivencia se ha vuelto insostenible. Significa negarse a continuar participando en una dinámica que destruye lentamente la identidad y la tranquilidad de quienes la integran. Durante los días siguientes, comenzó a ordenar sus pensamientos. No quería tomar decisiones impulsivas, ni actuar guiada únicamente por el dolor. Buscó espacios de silencio. Habló con personas de absoluta confianza y trató de separar los hechos de los temores. Cada conversación le permitía comprender que no estaba obligada a resolver toda su vida en una sola noche. Sus seres queridos notaron un cambio. Carmen ya no fingía con la misma facilidad. Cuando le preguntaban cómo estaba, evitaba responder automáticamente que todo iba bien. No revelaba detalles íntimos, pero admitía que atravesaba una etapa difícil y que necesitaba tiempo para pensar. Decirlo en voz alta produjo una sensación inesperada de alivio. Había pasado tanto tiempo protegiendo la imagen de la relación que casi había olvidado la importancia de reconocer su propia verdad. Durante años creyó que mostrar vulnerabilidad podía debilitar su autoridad. Sin embargo, comenzaba a descubrir lo contrario. Admitir el dolor no la hacía menos fuerte, sino más humana. El trabajo continuó siendo una parte fundamental de su vida, aunque ya no lo utilizaba únicamente como refugio. Frente a las cámaras, seguía mostrando la misma firmeza, pero ahora escuchaba los testimonios de otras personas desde una perspectiva diferente. Cada historia de alguien que había logrado reconstruirse después de una crisis le recordaba que la vida no termina cuando una etapa se rompe. A veces, ese quiebre permite ver con claridad todo aquello que antes permanecía oculto. Carmen comenzó a recuperar pequeños hábitos que había abandonado. Volvió a caminar sin mirar constantemente el teléfono. Se permitió pasar tiempo a solas, interpretar la soledad como un fracaso. Retomó conversaciones con amigos a quienes había mantenido a distancia y recuperó actividades que le ofrecían calma. Al principio, esos momentos parecían insignificantes, pero poco a poco comprendió que reconstruirse no siempre comienza con decisiones grandiosas. En ocasiones empieza con algo tan sencillo como volver a escuchar música, dormir sin miedo a una discusión o disfrutar una comida sin sentir tensión. La tranquilidad le resultaba extraña. Había vivido demasiado tiempo en estado de alerta, y su cuerpo parecía esperar constantemente un nuevo conflicto. Necesitó aprender que no todo silencio anunciaba una pelea, y que no toda conversación debía terminar en reproches. También tuvo que enfrentarse al miedo al juicio público. Sabía que, si su situación llegaba a conocerse, aparecerían titulares, especulaciones y personas dispuestas a opinar, sin conocer la historia completa. Algunos podrían acusarla de haber fracasado en aquello que tantas veces enseñó a otros. Otros cuestionarían por qué había permanecido tanto tiempo en una convivencia que la hacía infeliz. Pero Carmen comprendió que ninguna de esas voces había vivido dentro de su casa. Nadie había sentido su angustia antes de regresar por las noches. Nadie había experimentado su soledad ni el esfuerzo de sonreír cuando por dentro se sentía vacía. Por eso decidió que la opinión pública no podía seguir determinando sus decisiones privadas. A los 61 años, tenía derecho a elegir la paz.
La edad, lejos de ser un impedimento, se convirtió en una fuente de claridad. Había vivido lo suficiente para comprender que el tiempo no debe desperdiciarse en una existencia construida alrededor del miedo. Todavía tenía proyectos, afectos y sueños. Todavía podía aprender, cambiar y comenzar de nuevo. No necesitaba demostrar que podía soportarlo todo. Durante gran parte de su vida, había confundido fortaleza con resistencia. Creía que ser fuerte significaba permanecer de pie, sin importar cuánto dolor sintiera. Ahora entendía que la verdadera fuerza también consiste en retirarse de aquello que destruye, pedir ayuda y reconocer cuando una situación ha superado los límites aceptables. Carmen no buscaba venganza ni deseaba convertir su historia en un escándalo. No quería destruir públicamente a nadie, ni presentar una versión en la que solo existieran culpables y víctimas. Sabía que las relaciones son complejas, y que muchas veces el desgaste es resultado de errores acumulados, silencios compartidos y necesidades ignoradas. Pero comprender esa complejidad no significaba justificarlo todo. Había una diferencia entre reconocer los errores de ambos y renunciar a su dignidad. También existía una distancia enorme entre intentar salvar una relación y sacrificarse indefinidamente para conservarla. Por eso estableció condiciones claras. Si existía una posibilidad de continuar, tendría que haber comunicación sincera, respeto mutuo y voluntad de cambiar. Ya no aceptaría disculpas sin acciones ni promesas destinadas únicamente a retrasar una decisión. Si esas condiciones no podían cumplirse, debía estar preparada para cerrar la etapa. La idea de una separación todavía le provocaba tristeza. No era sencillo despedirse de los recuerdos, las costumbres y los planes compartidos. Había momentos felices que no podían borrarse y afectos que quizá nunca desaparecerían por completo. Pero Carmen entendió que honrar el pasado no exigía permanecer atrapada en él. Algunas historias no terminan porque todo haya sido una mentira. Terminan porque aquello que alguna vez funcionó dejó de hacerlo. Esa comprensión le permitió mirar su vida con menos culpa. No necesitaba negar los buenos años para aceptar que el presente se había vuelto doloroso. Tampoco debía considerar su decisión como una derrota. Alejarse de una situación insostenible podía ser una forma de respeto hacia sí misma y, quizá, también hacia la otra persona. Con el paso de las semanas, su voz recuperó una seguridad distinta. Ya no era solo la firmeza profesional que mostraba ante las cámaras. Era la seguridad íntima de saber que sus emociones tenían valor. Carmen comenzó a sentirse nuevamente dueña de sus decisiones. La frase «no puedo soportarlo más» dejó de perseguirla como una confesión vergonzosa. Se convirtió en un punto de partida. Representaba el momento exacto en el que dejó de vivir para proteger las apariencias y comenzó a elegir su bienestar. No sabía cómo se escribirían las páginas siguientes, pero estaba decidida a no permitir que otros las escribieran por ella. Quizá el futuro incluiría una reconciliación construida sobre bases completamente nuevas. Quizá significaría una separación definitiva y el inicio de una vida diferente. Ninguna de las dos posibilidades sería sencilla, pero Carmen ya no buscaba el camino más cómodo, buscaba el más honesto. Al mirar hacia adelante, comprendió que todavía quedaba mucho por vivir. A los 61 años no era demasiado tarde para recuperar la ilusión, redefinir el amor y reconstruir un hogar en el que pudiera respirar sin miedo. Su historia, al menos en esta narración, no terminaba con una mujer abandonada ni con una figura pública destruida por el fracaso. Terminaba con una persona que finalmente había aprendido a escucharse. Después de tantos años defendiendo la dignidad de otros, Carmen Gloria Arroyo había comprendido la lección más difícil de todas. Ella también merecía una vida en la que no tuviera que sobrevivir cada día, sino vivir con libertad, respeto y paz. ¿Oui? Tal vez esa sea la verdadera lección que deja esta historia. Nunca es demasiado tarde para escucharse, para reconocer el dolor y para elegir una vida más digna. Carmen Gloria Arroyo. En esta narración, no aparece como una mujer vencida, sino como alguien que finalmente tuvo el valor de poner fin al silencio.
A los 61 años comprendió que la paz no debe negociarse, que el amor no puede sostenerse únicamente con recuerdos, y que ninguna apariencia pública vale más que la tranquilidad interior. Su decisión no representa el fracaso de una vida, sino el comienzo de una etapa más honesta, más libre y más consciente. Porque a veces el acto más valiente no consiste en seguir soportando, sino en detenerse y decir, hasta aquí. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que una persona debe luchar hasta el final por una relación? ¿O existen momentos en los que alejarse es la única forma de recuperar la dignidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el video con un me gusta. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal. Activa también la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias, análisis y relatos sobre las figuras más conocidas del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos hasta el final.